Queridos hermanos y amigos, sean todos muy bienvenidos al Poder de la Cruz. Hoy escucharemos un poderoso mensaje que lleva por título La Gloria de la Cruz. Creemos que será de bendición para su vida. Acompáñenos con su Biblia y así juntos poder recibir este precioso mensaje. Que Dios te bendiga. Queridos amigos y hermanos, les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero compartir con ustedes un hermoso mensaje de la palabra de Dios que se llama La Gloria de la Cruz y que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, verso 21 al 24. Si tú tienes tu Biblia allí donde estás, puedes compartirlo conmigo. Voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Que Dios añada la bendición de su palabra, una bendición especial en nuestros corazones al oír este precioso mensaje de la palabra de Dios. Quiero señalar que este es uno de los grandes párrafos que escribe en toda su teología el apóstol San Pablo, porque aquí señala que Dios, mediante la crucifixión de su amado Hijo Jesucristo, ha cumplido y ha logrado lo que siempre se había propuesto y que se había predicho por los profetas del Antiguo Testamento. Esto es salvar al ser humano de la eterna condenación. Pablo da a entender que nuestra salvación y bendición no se puede conseguir por medios humanos, no importa cuáles estos sean, aunque sean estos de una muy elevada nobleza o ética, sino que solo es posible la salvación del ser humano por medio de la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, este mensaje es urgente de ser predicado y de ser oído de todos los hombres, aunque a veces parezca a oídos de un gran sector de la humanidad una locura, y para otros quizás de una simpleza que raya en la ignorancia. Pero para los creyentes, dice Pablo, sean gentiles, griegos, sean quienes sean, es poder de Dios. La obra de la cruz, y en esa preciosa obra Dios manifestó y mostró, ¿no es cierto?, la perfección de su obra salvífica. Y allí Pablo nos señala que Dios mostró en esa obra dos cualidades de su carácter. La primera cualidad que dice Pablo, que allí el Señor mostró su eterna sabiduría. Verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo primero que señala el apóstol es que el Evangelio no basa su eficacia en los argumentos o en la sabiduría de los hombres, como pensaban los griegos, sino en la sabiduría divina. Los corintios, como buenos griegos, realzaban la sabiduría, la filosofía, para alcanzar niveles altos de espiritualidad y de conocimiento. Y en el interior de la iglesia abundaban ciertos creyentes y maestros que pensaban de la misma manera. Pero Pablo señala que por muy buena retórica que tenga el expositor, de nada sirve si no está basada en la obra de la cruz. Con esto Pablo no está diciendo que no estudiemos o que no alcancemos conocimiento, porque no es así. En realidad eso contradeciría sus propios estudios, su propia experiencia y preparación académica. Lo que señala Pablo es que toda predicación debe descansar en la maravillosa y grandiosa sabiduría divina que fue manifestada en la cruz del Calvario. Los corintios, como todos los griegos, se consideran los más cultos de la tierra, los sabios, los entendidos, los hombres del conocimiento. Pero Pablo señala que esa sabiduría es solo terrena y por ende no puede provocar eternidad en los seres humanos, porque es una sabiduría que está llamada a desaparecer. Puede que ella nos ayude
en esta vida, cómo vivir una vida mejor, cómo alcanzar ciertos niveles económicos, cierta cultura sobre esta tierra, pero no nos alcanza para llegar al cielo. Es sencillamente, es imposible alcanzar la espiritualidad y alcanzar la vida eterna a través de ella. Solamente a través de la obra de la cruz podemos alcanzar la vida eterna. En el verso 18 y 19 señala Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Para los griegos que se consideraban sabios en su propia opinión, el solo pensar en un Salvador crucificado era sencillamente una locura. Sin más, un filósofo del siglo II llamado Celso escribió lo siguiente: Dios es bueno y hermoso y feliz, y es por ello por lo que es más hermoso y bueno. Entonces, si descendiera a los hombres, eso supondría un cambio para él, y un cambio de bueno a malo, de hermoso a feo, de feliz a desgraciado, de lo mejor a lo peor. ¿Quién escogería ese cambio?, dice Celso, porque a lo mortal es natural cambiar y cambiarse, pero a lo inmortal el permanecer inalterable eternamente. Dios no podría aceptar tal cambio. Pero si Celso existiera en este minuto, yo le diría sí, lo aceptó Celso, aceptó dejar su trono de gloria y venir a la tierra para salvar y redimir al ser humano. Pablo en Filipenses 2, versos 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, hablando por Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, aceptó cambiar, encarnarse, tomar nuestra naturaleza sin dejar nunca de ser Dios. Pero se encarnó y vivió como nosotros y le vimos, dice el apóstol, vimos quién caminó con nosotros, estuvo con nosotros y compartió y se identificó con la naturaleza de los seres humanos. Porque ¿qué hubiese sido de la humanidad si Dios hubiese seguido los parámetros humanos de estos sabios? Estaríamos muertos, estaríamos destruidos. Pero Dios cambió por medio de la cruz el curso de la historia del ser humano, el curso de la historia de los hombres, pero especialmente nuestro curso de vida. Hoy hemos sido salvos, redimidos. Hoy tenemos una vida nueva porque hay uno que vino hace 2000 años a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Dios le plació salvar al ser humano por la locura de la predicación. Y esa locura es lo más sabio de todo el universo. La segunda cualidad que dice Pablo, que Dios mostró en esa obra maravillosa, manifestó su eterno poder. Dice así, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos pedían señales. Esto reflejaba el gran anhelo mesiánico que ellos tenían. Dios sin duda había actuado poderosamente a través de la historia de sus vidas, pero querían ver más, querían y esperaban mucho más, especialmente la destrucción de sus opresores para siempre y ser la nación poderosa en el mundo. Así que cuando vieron a Jesús, los líderes religiosos le menospreciaron. Un simple carpintero de Galilea que predicaba el perdón y el amor a sus enemigos, ¿cómo podría ser su gran libertador? No bastó ver la manifestación de los grandes milagros a través de la mano del Señor, como sanidades, como milagros, como portentos. Nada les era suficiente, no satisfacían sus expectativas. Por esto reiteradamente le exigieron al Maestro señales. Con ceguedad y soberbia exigían señal al Señor, y cuando éste las realizaba, no las atribuían a Dios, sino a los demonios.
Los líderes religiosos judíos no le quisieron ver, sino que obcecadamente rechazaron a su Mesías Salvador. Y si no lo aceptaron en vida haciendo milagro y portento, mucho menos muriendo como un criminal del Estado romano en la cruz del Calvario. Y además, adicional a esto, para ellos la cruz significaba maldición. Deuteronomio capítulo 21, verso 23 dice así: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Cómo podría su Mesías morir como un maldito? Porque para ellos Mesías implicaba poder, implicaba esplendor, implicaba triunfo. Y por el contrario, crucifixión implicaba debilidad, humillación y derrota. Aun cuando la mayoría de los judíos sabían acerca de los sufrimientos del Mesías por Isaías 53, los judíos jamás soñaron con un Mesías doliente. La cruz era y es para ellos la barrera infranqueable para creer que Jesús es el Mesías prometido. No es de extrañar que los judíos gentiles se escandalizaran con el mensaje cristiano, pero en la obra de la cruz, más que ninguna otra obra de Dios, allí se muestra su poder sobre todos los poderes. Porque todo poder, ya sea de salvación, de milagro, de portento, de bendición para el ser humano, radica en esta grandiosa y gloriosa obra. Por esto Jesús señaló al final de su vida, cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, gritó a gran voz: consumado es, todo ha sido realizado, ya no hay nada más que hacer, porque Jesús lo hizo todo por mí y por ti, querido amigo. La cruz no fue el fracaso del Señor, muy por el contrario, fue su triunfo más grande y la demostración de su eterno y grandioso poder. Poder para salvar, poder para cambiar, poder para transformar al ser humano y poder para llevar al cielo a los hombres. ¿Acaso no fue así? Un pobre bandido a la derecha de él, sufriendo la misma pena que el Señor, muriendo en ese lugar terrible. Reconoció que ese hombre que estaba a su lado, el carpintero de Galilea, acusado de traidor del Estado, era el Mesías esperado. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús le contestó como un triunfador, como uno que gana las batallas. Le dijo: hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso no son las palabras de un derrotado, de un fracasado, sino de uno que tiene el control sobre su vida y sobre la muerte. Allí está manifestado el poder de Dios grandemente en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor tiene el poder para cambiar la vida del ser humano, el poder para transformar tu vida, querido amigo, el poder para transformar la vida de todos los hombres que vienen a Él con fe. Así como un día cambió mi vida y transformó mi manera de ser y mi manera de pensar, así también lo puede hacer contigo ahora mismo. Me acuerdo de esto, de un testimonio de un pariente de mi familia, muy cercano. Ella era una dama que vivía en Santiago y que su vida era un desastre, como muchas vidas que hoy existen, con pruebas, con carencias, con debilidades, con vicios. Y un día junto a su pareja decidieron quitarse la vida cansados por las penumbras de lo que estaban viviendo. Se fueron a una placita cerca de su casa, cuenta ella, para fumarse el último cigarrillo y ver la manera en que se iban a quitar la vida. Ese mismo día, esa misma hora, en ese mismo lugar, como uno dice, las coincidencias de la vida, apareció un grupo de evangélicos, un grupo de cristianos pentecostales, se pararon en esa misma plaza y hablaron con palabras sencillas
la obra de Cristo en la cruz del Calvario y el poder que tiene para cambiar al ser humano. Su corazón, cuenta ella, fue quebrantado por ese simple y sencillo mensaje y su vida fue transformada para siempre, porque los pensamientos que tenía de destrucción se fueron. Y al irse a este grupo, contaba ella, a su iglesia, al culto de la tarde, ellos siguieron a este grupo, entraron a la iglesia, recibieron a Jesucristo como su Salvador personal y su vida fue transformada para siempre. Hoy viven una vida maravillosa, salvados, redimidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Poder de Dios, poder que cambia. ¿Cuántos testimonios alrededor del mundo existen? Y existen muchos aún con mayores problemas que han sido cambiados por el Señor. Por lo tanto, la obra de la cruz puede ser una locura a los que se pierden, puede ser un tropezadero para otros, pero para los creyentes que hemos nacido de nuevo es poder de Dios, poder que cambia la vida del ser humano. La obra de la cruz es la más grandiosa que ha sucedido, porque Dios demostró con la muerte de su amado Hijo Jesucristo su eterna sabiduría y su eterno poder. Así que nada es imposible para los que ponen su fe en Jesucristo. Por esto no solo es necesario predicar esta obra maravillosa, sino es fundamentalmente creer en ella. En la victoria de Jesucristo en la cruz no solo hay salvación, sino hay sanidad, hay gozo, hay alegría, hay paz y toda suerte de bendición que Dios ha provisto para aquellos que le aman. No hay nada que nosotros podamos hacer para vivir una vida en victoria, si toda nuestra victoria en realidad se halla en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Invito a toda persona que necesita de Dios a venir con fe a esa cruz, a las plantas del Señor, y con fe le pidas lo que necesites. El manantial fue abierto hace 2000 años y aún fluye bendición y salvación para todos los hombres de la tierra. Que Dios te bendiga.